Apreciados hermanos y hermanas misioneras de la América Latina, de toda la humanidad, paz y bien en Jesucristo resucitado y vivo. Vamos a escucharlo al Santo Padre. ¿Cómo aprender a orar? A veces hemos pasado muchos años recitando oraciones, pero no hemos entrado en el núcleo de la oración con el Señor, de escuchar al Padre, escucharlo al Espíritu Santo, vivir con Jesucristo resucitado y vivo. Lo escuchamos. Hijos e hijas amados de Dios, hay personas que llevan años yendo a la iglesia y nunca han sentido que realmente hablaron con Dios. Hay personas que cierran los ojos, juntan las manos y se quedan en silencio esperando que algo pase sin saber qué decir. Quizás tú eres una de esas personas. Quizás en este momento, mientras me escuchas, hay algo dentro de ti que quiere creer, que quiere conectar, que quiere sentir que no estás solo. Pero no sabes por dónde empezar. Si eso te describe, quiero que sepas que llegaste exactamente al lugar correcto. Mi nombre no importa tanto como lo que voy a compartir contigo hoy. Lo que importa es esto. La oración no es un ritual que hay que perfeccionar. No es un idioma sagrado que solo los teólogos dominan. No es una fórmula mágica que funciona solo si usas las palabras correctas. La oración es, en su forma más pura y más bella, una conversación. Y tú ya sabes conversar. Ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Pero entiendo el problema. El problema no es la falta de fe. Muchas veces es la falta de un modelo. Nadie nos enseñó cómo hablar con Dios de verdad. Nos enseñaron a recitar, nos enseñaron a repetir palabras que otros escribieron, palabras que son hermosas. Sí, palabras que tienen un valor enorme, pero que a veces se convierten en una cortina entre nosotros y Dios, en lugar de una puerta hacia Él. Y entonces llegamos a la oración, como llegan los niños a un examen que no estudiaron, con miedo a equivocarnos, con vergüenza de no saber suficiente, con la sensación de que Dios está mirando el reloj mientras nosotros tartamudeamos. Hoy quiero desmantelar eso, completamente. Quiero mostrarte que Dios no necesita tu elocuencia, que no espera que uses palabras perfectas, que Él ya conoce lo que hay en tu corazón antes de que abras la boca, y aún así espera que hables. No porque necesite información, sino porque quiere relación, porque hay algo profundamente sagrado en el acto de volverte hacia Él y decirle, aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que no soy, con mis dudas, con mis miedos, con mi gratitud, con mi dolor. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido juntos. Vamos a hablar de por qué tantas personas sienten que sus oraciones no llegan a ningún lado. Vamos a explorar el modelo de oración más sencillo y más poderoso que existe, uno que Jesús mismo nos dejó, y que muchos conocen de memoria pero muy pocos han entendido de verdad. Vamos a hablar de lo que pasa cuando oras en silencio, cuando oras con palabras, cuando oras con lágrimas, y cuando oras sin saber ni qué pedir. Y vamos a terminar con algo práctico, algo que puedas llevar contigo hoy mismo, algo que puedas hacer esta noche antes de dormir o mañana por la mañana antes de que empiece el ruido del mundo. No necesitas una capilla, no necesitas un libro, no necesitas arrodillarte si no puedes. Solo necesitas un corazón dispuesto, y el hecho de que estés aquí me dice que ya lo tienes. Quédate conmigo. Y antes de seguir, si en este momento sientes que algo en ti está buscando respuesta, suscríbete. Hay mucho más de esto esperándote. Y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Déjame contarte algo que muy poca gente sabe de mí. Hubo un tiempo en mi vida en que yo oraba todos los días, todas las mañanas, sin falta. Me levantaba, me arrodillaba junto a mi cama, cerraba los ojos y comenzaba. Usaba las frases que había escuchado desde niño, las que mi abuela me enseñó, las que repetía en la iglesia los domingos, palabras hermosas, solemnes, llenas de peso, y las decía con seriedad, con concentración, con lo que yo creía que era fe, pero por dentro
En ese lugar donde nadie puede mentirse a sí mismo, había algo que no encajaba, una sensación extraña que no sabía cómo nombrar en ese momento, pero que hoy puedo describir con toda claridad. Era la sensación de estar hablando hacia el techo, no hacia Dios, hacia el techo, como si mis palabras subieran hasta cierto punto y luego cayeran de regreso sin que nadie las hubiera recibido, como si hubiera una pared invisible entre yo y ese cielo que tanto quería alcanzar. Y lo más perturbador no era la distancia en sí. Lo más perturbador era que yo no sabía qué estaba haciendo mal, porque estaba haciendo todo lo que me habían dicho que hiciera. Estaba siguiendo el procedimiento, estaba cumpliendo con el ritual, y sin embargo algo faltaba, algo esencial, algo que ninguna de las palabras que usaba lograba capturar. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, que no era suficientemente bueno, que mis pecados eran demasiado pesados, que Dios estaba ahí sí, pero que tenía razones para guardar silencio conmigo en particular. Llegué a pensar que la oración profunda, la oración que realmente conecta, era un privilegio reservado para personas especiales, para santos, para los que habían estudiado teología, para los que habían dedicado su vida entera a la fe desde la infancia. Personas distintas a mí, personas más limpias, más preparadas, más dignas. Y entonces un día, sin buscarlo, leí algo que lo cambió todo. No era un versículo famoso. No era un pasaje que aparece en los sermones del domingo de Pascua ni en los calendarios devocionales. Era un momento casi discreto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, donde los discípulos de Jesús, sus discípulos, los hombres que vivían con él, que lo veían orar, que escuchaban sus conversaciones con el Padre, se acercan y le dicen algo que me detuvo completamente. Le dicen: Señor, enséñanos a orar. Me quedé mirando esa frase. La leí 3 veces, 4, 5. Estos hombres eran judíos, hombres criados en la sinagoga, hombres que conocían los salmos de memoria, que habían crecido orando, que sabían lo que era la oración desde niños, mucho mejor que yo, mucho mejor que la mayoría de nosotros. Y sin embargo, después de haber estado cerca de Jesús, después de haberlo observado, llegaron a él con esa confesión tan pequeña y tan devastadoramente honesta: no sabemos cómo hacer esto, enséñanos. Y en ese momento entendí algo que tardé demasiados años en aprender: el problema no era yo. O mejor dicho, sí era yo, pero no de la manera que pensaba. El problema no era que yo fuera indigno o impuro o demasiado pecador para que Dios me escuchara. El problema era que yo nunca había aprendido a orar de verdad. Había aprendido a recitar, había aprendido a performar la oración, había aprendido a usar el lenguaje de la oración, la postura de la oración, la melodía de la oración, pero no había aprendido lo que es la oración en su núcleo más íntimo y más real. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente la diferencia entre leer el menú de un restaurante y realmente comer. Puedes conocer cada plato, puedes describir cada ingrediente, puedes hablar con autoridad sobre la textura y el sabor de cada cosa, pero si nunca has probado la comida, sigues teniendo hambre. Y yo llevaba años con hambre, rodeado de menús. Lo que yo hacía no era hablar con Dios. Era hablar sobre Dios, en dirección a Dios, con palabras que sonaban a Dios, pero sin la vulnerabilidad real que hace que una conversación sea una conversación. Porque una conversación de verdad requiere que te expongas, que digas lo que realmente piensas, que reconozcas lo que realmente sientes. Y yo tenía tanto miedo de llegar a Dios con mi desorden interior, que llegaba siempre con una versión pulida de mí mismo, una versión que usaba las palabras correctas y evitaba los pensamientos incorrectos y trataba de presentarse limpia y organizada y digna de ser escuchada. Y Dios, que me conocía por completo, que sabía exactamente lo que había detrás de esa versión pulida, esperaba pacientemente a que yo dejara caer la máscara. Esperaba a que yo llegara sin el guión, porque la oración que transforma no comienza cuando encontramos las palabras perfectas.
comienza cuando finalmente admitimos que no las tenemos y abrimos la boca de todas formas. Y quiero llevarte ahora a un momento específico, un momento que ocurrió en una tarde cualquiera en Palestina hace 2000 años y que sin embargo tiene la capacidad de hablarnos hoy con una claridad que casi duele. Jesús acababa de terminar de orar. El texto dice que estaba en un lugar, orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó, solo uno, no todos juntos, no en asamblea formal, no con una pregunta preparada de antemano, uno solo, con una inquietud que probablemente llevaba tiempo cargando, y que finalmente encontró el valor de hacer en voz alta: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate en ese detalle que a veces pasamos por alto. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Eso nos dice algo importante sobre el contexto. Los discípulos de Juan el Bautista tenían una forma específica de orar que Juan les había transmitido. Era algo que se enseñaba, que se aprendía, que se practicaba dentro de una comunidad. Y los discípulos de Jesús observaban esto y sentían que les faltaba algo equivalente, que había algo en la manera en que Jesús se comunicaba con el Padre que era diferente, que era distinto, que producía un efecto en él que ellos no podían imitar aunque hubieran querido. ¿Qué veían cuando Jesús oraba? Eso es lo que me pregunto cuando medito en este pasaje. ¿Qué veían que los dejaba con esa sensación de que no sabían cómo hacerlo? Porque estos hombres no eran ignorantes de la oración. Ya lo decía antes, eran judíos piadosos, educados en una tradición rica y antigua de comunicación con Dios. Conocían el Salmo 22, que comienza con el grito de abandono: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina en adoración. Conocían el Salmo 139, con su asombro ante la omnisciencia divina. Conocían las oraciones de la mañana y de la tarde, las bendiciones sobre el pan, las palabras de acción de gracias. No eran principiantes. Y sin embargo, algo en la oración de Jesús los hacía sentir que lo que ellos hacían era completamente distinto, como si hubieran estado toda la vida enviando cartas formales a una institución y de pronto hubieran visto a alguien llamar por teléfono a su padre, porque eso es exactamente lo que era diferente. Cuando Jesús oraba, no estaba cumpliendo un requisito religioso, no estaba recitando palabras correctas hacia un cielo que las registraba con neutralidad burocrática. Estaba hablando con alguien que lo conocía completamente, que lo amaba completamente, y a quien él conocía y amaba de una manera que era la base de toda su existencia. No era una audiencia formal con una deidad distante. Era una conversación entre un padre y un hijo. Y la respuesta que Jesús da a esa petición tan sencilla y tan honesta es una de las cosas más estudiadas, más comentadas y sin embargo más mal comprendidas en toda la historia del cristianismo. Cuando oréis, decid Padre. Esa primera palabra lo cambia todo. Hay teólogos que han escrito libros enteros sobre esa sola palabra, porque en el contexto del siglo I, llamar a Dios Padre de la manera en que Jesús lo hacía, con la intimidad y la confianza que esa palabra implicaba en su uso cotidiano, era algo radical. Era algo que escandalizaba a las autoridades religiosas precisamente porque sonaba demasiado familiar, demasiado cercano, como si Dios fuera accesible de esa manera. Y esa era exactamente la idea. Jesús no les da una fórmula mágica, no les da una secuencia correcta de palabras que, si se pronuncian en el orden adecuado con la entonación adecuada, producen el resultado deseado. Les da una postura, una orientación del corazón, una manera de entender quién es Dios y quiénes son ellos en relación a Él. Padre, no juez, no árbitro distante, no registrador cósmico de faltas y méritos, Padre. Y esa palabra que Jesús coloca al principio de todo, antes de cualquier petición, antes de cualquier alabanza, antes de cualquier confesión, es la clave que abre la puerta a todo lo demás. Porque si Dios es Padre, entonces yo soy hijo. Y si soy hijo, entonces tengo acceso. Y si tengo acceso, entonces no necesito llegar disfrazado ni perfeccionado ni con las palabras correctas ensayadas de antemano. Puedo llegar
Simplemente puedo llegar. Imagina por un momento la escena. Los discípulos escuchan esa respuesta. La escuchan con los oídos de personas que han crecido con una imagen de Dios que, aunque era rica y verdadera, estaba también marcada por una distancia. La santidad de Dios era real, era imponente, era algo que se reconocía con reverencia y con cierto temor sagrado. Y ahora Jesús les dice que comiencen diciendo Padre, la misma palabra que usarían para dirigirse al hombre que los crió, que los conoce, que los recibe en su casa. Y luego Jesús continúa, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad hágase en la tierra como en el cielo. Fíjate en el orden. Antes de pedir nada para nosotros mismos, antes de mencionar nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras peticiones, viene esto. Viene el reconocimiento de quién es Él. Viene la alineación de nuestro corazón con sus propósitos. Viene la confesión de que lo que más importa no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y que si yo me coloco en ese lugar, en el lugar de alguien que quiere que su voluntad se alinee con la de Dios, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Esto no es resignación, no es pasividad espiritual, es algo mucho más profundo y mucho más difícil. Es la decisión activa, tomada desde el amor y no desde el miedo, de confiar en que el Padre sabe más que el Hijo, de que sus propósitos son más grandes que los míos y que yo quiero, en el núcleo más profundo de mi ser, que esos propósitos se cumplan, aunque eso a veces signifique que mis planes particulares queden en segundo lugar. Y luego viene lo que todos conocemos, el pan de cada día. Bueno, se prepararon. Queden en segundo lugar. Y luego viene lo que todos conocemos, el pan de cada día, el perdón, la liberación de la tentación, el rescate del mal. Pero quiero detenerme un momento antes de seguir adelante, porque hay algo en esta enseñanza de Jesús que creo que hemos domesticado tanto que ya casi no lo vemos. La oración que Jesús enseña no está diseñada para personas que tienen todo resuelto. Está diseñada específicamente para personas que necesitan pan de cada día, no pan para los próximos 10 años que ya tengo asegurado. Pan de hoy, la oración de alguien que depende, la oración de alguien que reconoce que su existencia, su sustento, su dirección, su protección, vienen de afuera de sí mismo, vienen de un Padre que provee. Y el perdón. Perdónanos nuestras deudas. No la oración de alguien que llegó limpio, la oración de alguien que sabe que llega con cuentas pendientes y que necesita que esas cuentas sean saldadas por alguien más poderoso que él. Esta es la oración de gente real, gente hambrienta, gente endeudada, gente que se equivoca y necesita dirección, gente exactamente como tú, gente exactamente como yo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús no aprovechó ese momento para dar una clase magistral sobre la teología de la oración, sobre sus categorías y sus tipos y sus condiciones, sino que en cambio les dio palabras tan sencillas y tan humanas y tan directas? Creo que la respuesta es que Jesús conocía algo que nosotros tardamos mucho en aprender, que la oración no es principalmente un ejercicio intelectual, ni una práctica religiosa, ni una disciplina espiritual de las que se dominan con estudio y esfuerzo. La oración es, en su forma más esencial, una relación, y las relaciones no necesitan vocabulario técnico. Necesitan presencia, necesitan honestidad, necesitan la voluntad de llegar aunque no sepas exactamente qué decir. Pero hay algo más en este pasaje de Lucas que muchas personas pasan por alto, porque después de enseñarles esas palabras, Jesús cuenta una parábola. Y la parábola habla de un hombre que va a la casa de su amigo a medianoche. A medianoche, no en el momento adecuado, no cuando es conveniente, no cuando tiene todo preparado. Va a medianoche, cuando es molesto, cuando interrumpe, cuando la situación es incómoda, porque tiene una necesidad real y sabe que su amigo puede ayudarlo. Y el amigo al principio dice que no.
Dice que la puerta ya está cerrada, que los niños están dormidos, que no puede levantarse, pero el hombre no se va. Insiste, sigue llamando, y el texto dice algo que en el griego original tiene un peso muy específico. A causa de su persistencia, el amigo se levantará y le dará todo lo que necesita. Jesús usa esta imagen para hablarnos de la oración. No para decir que Dios es como ese amigo molesto que hay que convencer con insistencia. El punto de la parábola, como Jesús mismo lo explica a continuación, es el contraste. Si incluso un amigo humano, con todas sus limitaciones, y su incomodidad y su sueño, acaba respondiendo a la necesidad persistente, ¿cuánto más responderá el Padre, que es bueno por naturaleza, que quiere dar, que no necesita ser convencido de su propia generosidad? Y entonces Jesús dice algo que es quizás la promesa más directa y más concreta sobre la oración en todos los evangelios: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 3 verbos, 3 promesas, 3 formas de describir lo mismo. Y en el griego original, esos 3 verbos están en una forma que expresa acción continua. No pidan una vez, sigan pidiendo. No busquen una vez, sigan buscando. No llamen una vez, sigan llamando. La oración que Jesús enseña no es un evento, es un estilo de vida. Es una orientación constante del corazón hacia el Padre, que no se agota en 5 minutos por la mañana, ni se limita a los momentos de crisis, ni requiere un altar especial, ni palabras especiales, ni una postura específica, ni una voz determinada. Es la disposición de alguien que vive consciente de que hay un Padre que escucha y que se dirige a Él con esa conciencia una y otra vez, en los momentos grandes y en los momentos pequeños, en las súplicas urgentes y en los agradecimientos tranquilos. Y luego Jesús termina con una imagen que debería detenernos completamente. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? La respuesta es obvia. Ningún padre haría eso. Ningún padre que ama a su hijo respondería a una necesidad genuina con crueldad disfrazada de respuesta. Y si los padres humanos, con todas sus imperfecciones y sus propios dolores y sus propias limitaciones, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Esas 2 palabras son toda la teología de la oración cristiana en su forma más concentrada. No cuánto igual. Ya continuaremos, queridos hermanos, pero ya por esta noche tomamos la oración antes del descanso y Padre, llamarlo Padre. Él conoce nuestras necesidades, pero se las enumeramos. El pan de cada día, el poder vivir en paz interior, que nos guíe el Espíritu Santo, que podamos caminar con Jesucristo resucitado y vivo, y que anhelemos esa vida de adoración eterna, donde un día estaremos adorando al Padre, a Jesús resucitado y al Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén. Recibimos la bendición del Señor de la Misericordia sobre toda nuestra familia, que podamos llegar al descanso en paz y en tranquilidad de espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque grande, eterna y amable es infinita su misericordia. Mucha paz, un gran descanso en el Espíritu Santo. Amén.